Últimamente, las extorsiones, asesinatos y robos se han vuelto el pan de cada día en nuestro Perú. ¿Pero te has puesto a pensar cómo llegamos a este nivel de inseguridad? Claro, los robos no son algo nuevo, pero extorsiones a pequeños negocios, amenazas, secuestros y sicariato a plena luz del día, ¿cuándo empezamos a caer tan bajo y en qué momento nos fuimos al carajo? En este video vamos a retroceder en el tiempo, para entender cómo y por qué Perú se ha transformado en un país en el cual te matan por un celular y te cobran por trabajar. Vamos a comenzar, señores. Primero que nada, vamos a dividir el video por años. Iremos desde 2017 hasta la actualidad, 2024, y destacaremos los puntos más significativos e influyentes a lo largo del tiempo, y cómo estos han contribuido a que Perú caiga en uno de los años más oscuros de criminalidad después de casi 20 años. Empezaremos por 2017, el inicio del fin. Fue el momento en que el éxodo venezolano se volvió una estampida. Imagina esto, en medio de un colapso económico sin precedentes, millones de personas que alguna vez vivieron en uno de los países más ricos de Sudamérica, de repente se encuentran sin comida, sin medicamentos y con una inflación que hacía que el dinero prácticamente desapareciera de las manos. Las protestas no se hicieron esperar, meses de manifestaciones diarias, con miles de personas en las calles exigiendo sus derechos, pero todo terminó en tragedia. El primer mes de lucha dejó más de 1000 heridos y 65 fallecidos. Al cerrar el año, Venezuela alcanzó una hiperinflación nunca antes vista, y las consecuencias fueron devastadoras. Según la ONU, al menos 120 personas fallecieron y más de 3000 fueron detenidas. Era como si todo estuviera en cámara lenta. Mientras los precios subían tan rápido que el dinero de la mañana ya no alcanzaba para la tarde, la inseguridad en las calles crecía y de un día para otro personas que llevaban vidas totalmente estables se veían obligadas a empacar sus vidas en busca de una oportunidad, una salida. Perú, junto con Colombia y Ecuador, se convirtieron en uno de los destinos principales para estos migrantes. Miles de venezolanos empezaron a llegar en buses, otros a pie, cruzando fronteras con la esperanza de comenzar de cero. Pero esta llegada masiva cambió el panorama cultural, social y económico de Perú. Y entre estos migrantes también llegaron, por supuesto, bandas y grupos delictivos. ¿Cómo afectó todo esto a la seguridad y a la percepción de las calles peruanas? Lo descubriremos en los próximos años. Por todo lo sucedido, el mundo empatizó con los humildes hermanos venecos. Todos los países de América Latina recibieron inmigrantes, pero aquellos aledaños a Venezuela sintieron más intensamente estos movimientos masivos. Colombia recibió casi 1 millón de extranjeros y Perú, sin quedarse atrás, ofreció permisos temporales de permanencia a los venezolanos recién llegados para que pudieran laborar, estudiar y residir legalmente. Que ojo, esto no tiene nada de malo, lo malo es que fue pésimamente administrado. Esto fue un gran incentivo para muchos, llevando a casi 500.000 de venezolanos a establecerse en el país a finales de 2018. Sin embargo, en 2019 se empezó a vislumbrar un cambio oscuro para Perú. Según reportes del INEI, el índice de criminalidad comenzó a ascender, con robos y delitos violentos aumentando un alarmante 12%. Las extorsiones también mostraron un crecimiento, afectando especialmente al transporte público y pequeños negocios, sobre todo en áreas donde operaban bandas organizadas. El cono norte se empezó a convertir en un territorio complicado, más de lo que ya era antes, perdiendo seguridad y tranquilidad. El índice de homicidio y sicariato creció un 5% por cada 100.000 habitantes, datos alarmantes que mostraban cómo Perú marcaba el sendero de la perdición. La situación se tornaba crítica, y con ello, la percepción de inseguridad creció entre los peruanos, creando un ambiente tenso en las calles. Los medios de comunicación ya venían avisando de este incremento de criminalidad y cómo cada vez más extranjeros eran partícipes de actos delictivos. Los medios cubrieron el aumento de la xenofobia y las tensiones sociales, sin mencionar lo mucho que se hizo notar la poca capacidad de las autoridades para realizar un buen control de migraciones. Se documentaron agresiones a migrantes y la percepción negativa de algunos sectores de la población. Además, las crisis económicas y el desempleo se convirtieron en temas recurrentes, ya que la llegada masiva de venezolanos se veía como una carga en un contexto de crisis económica. La llegada de venezolanos, que inicialmente se veía como una oportunidad, comenzó a entrelazarse con problemas de criminalidad, y el reto de integrar a los migrantes en la sociedad se volvía cada vez más complicado. En medio de esta crisis, el país se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo equilibrar la ayuda humanitaria y la seguridad ciudadana? La respuesta no era sencilla, pero lo que estaba claro
es que la migración venezolana había dejado una huella indeleble en la historia reciente del Perú. No vamos a explayarnos tanto en estos 2 años, porque de cierta forma es irrelevante para el tema que estamos hablando, weón. Chapa pandemia y por la misma situación, los índices de delincuencia bajaron por obvias razones. El descenso de Alianza Risa y el precoz paso de Manuel Merino por la presidencia acapararon toda la atención en 2020. De resto, la pandemia fue sin duda el tema principal en esas instancias. Fue un stand-by, años de transición para el tema del cual estamos hablando, básicamente. Eso sí, el punto más resaltante de esto es que por distintos casos en los cuales se mostraba un abuso de poder por parte de las autoridades durante las protestas, la población empezó a desconfiar y a desacreditar a la Policía Nacional de Perú. Además de ello, a inicios de 2021 se difundió un video en el cual se ve a ciudadanos venezolanos arrojando de un puente a una persona de nacionalidad peruana, por el simple hecho de ser lo que es, un peruano. Esto es una estupidez sin reparo. Odiar a alguien por el simple hecho de la nacionalidad es para gente mal de la cabeza. Pero empezaron las amenazas entre personas de distintas nacionalidades, hasta la participación de bandas criminales. El abuso policial durante las protestas y la falta de acción frente a otros problemas causaron un descontento profundo en la gente. Para muchos, la policía dejó de ser una garantía de seguridad. Este clima de desconfianza quedó como una cicatriz en la percepción pública y sería una bomba de tiempo que estallaría cuando la vida volviera a las calles post pandemia. Aumento de la crisis. Aumento de crímenes violentos. 2022. Si los años anteriores fueron un stand-by, 2022 fue el regreso explosivo de la inseguridad. Con la reactivación de la vida en las calles, la delincuencia también volvió y con fuerza. Pero esta vez no solo eran robos o asaltos comunes, el nivel de violencia en los crímenes subió brutalmente. Los casos de sicariato y extorsión se dispararon. ¿Entiendes el chiste? En especial en sectores vulnerables y comerciales, donde los negocios empezaron a ser blanco fácil de amenazas y cobro de cupos. Según datos del Ministerio del Interior, la extorsión en Perú aumentó un 30% en comparación con el año anterior, y la tasa de homicidios por sicariato creció en un 15%, con cifras alarmantes que mostraban un promedio de 6 muertes diarias en algunos meses. Este panorama de violencia se extendió a zonas que antes eran más tranquilas, como en partes del cono norte y centro de Lima, donde las extorsiones y los enfrentamientos entre bandas se volvieron comunes, dejando a muchos residentes temerosos de salir de sus casas o abrir sus propios negocios. Imagina los kioscos. La mayoría son personas adultas que al ya tener una edad un tanto avanzada deciden emprender, y que venga alguien a cerrarte las puertas de la libertad para obligarte a pagar por tu propia seguridad y la de tu negocio, a pagar por estar vivo. El clima de inseguridad se alimentó aún más con el aumento de los delitos de alto impacto, donde los secuestros, asaltos a mano armada y robos en la vía pública se volvieron una rutina diaria. Los medios de comunicación comenzaron a reportar casos escalofriantes. Los delincuentes ya no tenían miedo de actuar a plena luz del día, lo que provocó un temor generalizado en la población. Hay un caso en específico el cual quiero recalcar, y es el de una familia la cual estaba pasando en su vehículo por San Miguel. No se sabe por qué, ni mandados por quién, ni a qué se dedicaba la familia, pero todos fueron asesinados por sicarios a plena luz del día y enfrente de uno de los centros comerciales más concurridos de Lima. Este caso dio la vuelta al país por la frialdad y sanguinaria que fue. Te deja helado, bro. Además, las zonas rosas, es decir, las zonas donde las damas ofrecen sus servicios, empezó también a hacer tendencia por los asesinatos a trabajadoras. El cobro de cupo llegó hasta para ellas. Permíteme indignarme, bro. Las noticias impactantes comenzaron a llenar los titulares, mostrando una realidad que parecía salida de una película de crimen. Los delitos de alto impacto como el sicariato se fueron apoderando de las calles y el clima de temor y desesperación creció. 2022 marcó el punto culminante de una crisis de inseguridad que ya venía gestándose en los años anteriores, pero que alcanzó un nivel alarmante. La población ya no veía la delincuencia como un simple problema de las autoridades, sino como una verdadera amenaza diaria. Perú estaba cambiando, y el 2022 fue el año en que esa realidad golpeó con toda su fuerza. 2023 llegó como el punto de quiebre en medio del caos. El año en que la frustración colectiva alcanzó niveles inéditos. Ya no era solo cuestión de inseguridad, la falta de respuesta de las autoridades, la creciente corrupción y la violencia descontrolada llevaron a una ola de indignación que unió a millones de peruanos.
Fue el año en que en Tren de Aragua, una red criminal que operaba con mano de hierro, se convirtió en una de las mayores amenazas del país. Los actos de esta organización, como extorsión, cobro de cupos, trata de personas, prostitución y sicariato, eran el pan de cada día, especialmente en sectores vulnerables donde imponían su ley a punta de terror. Sus métodos despiadados y su capacidad de infiltrarse en distintos sectores de la economía y sociedad hicieron que sus actividades fueran noticia constante, dejando en claro que la inseguridad ya no era problema marginal, sino de una crisis que afectaba a todos. Este año encendió la chispa de una indignación nacional. Miles de peruanos empezaron a movilizarse, exigiendo justicia y medidas concretas para recuperar la seguridad en el país. Así es, señores, empezaron las manifestaciones del pueblo, de los distritos más picantes del Perú. Los reales distritos como el Agustino, San Luis, La Victoria y San Cosme. He de mencionar que estos distritos estuvieron en primera fila al recibir las extorsiones, ya que por el emporio de Gamarra, muchos actos delictivos se centraron allí. Estos barrios, hartos de vivir bajo el yugo de la extorsión y la violencia, tomaron la batuta de una especie de purga ciudadana contra los extorsionadores. Se organizaron limpias diarias, en las que vecinos, comerciantes y trabajadores unieron fuerzas para defender sus calles. Las marchas se volvieron la respuesta contundente de una comunidad que ya no soportaba la inacción de las autoridades. Cupos hasta para los mototaxistas, compare. Siempre mencionando que ciudadano venezolano relacionado con la delincuencia tendría un plazo para irse del país o de lo contrario habría problemas. Por supuesto, esta no fue la manera. Las marchas se ensuciaron por la presencia de vándalos. Las bandas criminales peruanas se hicieron escuchar, entre muchas cosas más. Esto representó una imagen de desesperación absoluta, la impotencia desencadenada en violencia. Hasta ahora tengo entendido que dichos distritos son los que por el momento aún no está sufriendo el cobro de cupos de forma abrupta como está sucediendo en Cono Norte y otros distritos del sur. Por supuesto, violencia trae consigo más violencia, y es aquí cuando entran los gallegos. Luego de las marchas agresivas sucedidas en el Agustino y La Victoria, los gallegos soltaron un fuerte mensaje para la población. Escúchenlo por ustedes mismos. Que nada nos presentamos. Somos una pequeña parte de los gallegos que venimos a dar este mensaje directamente a esas personas que quieren propagar la xenofobia. Porque si no hay paz para los venezolanos trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente, los gallegos. Luego de ello, la policía empezó a hacer su tarea. Se empezó con la lucha del Tren de Aragua, el cual hubieron operativos exitosos de gran trascendencia para debilitar dicha banda. Pero como suele pasar en esta historia sin fin, poco y nada cambió. La reacción inicial de la policía fue impactante y parecía que, por fin, las autoridades tomaban en serio el clamor de una sociedad al borde del hartazgo. Hubo operativos exitosos, sí, y el Tren de Aragua sufrió golpes que parecían cruciales. Sin embargo, la realidad es que tras la adrenalina de los primeros operativos, la calma de las autoridades volvió a instalarse, dejando las calles una vez más bajo la sombra de la incertidumbre y el peligro. 2024 llegó con promesas de cambio, pero la realidad sigue siendo dura para miles de peruanos. La inseguridad se ha mantenido constante, y aunque las autoridades realizaron nuevos operativos para frenar la violencia, los resultados han sido mixtos. A pesar de algunos golpes a bandas organizadas, como el Tren de Aragua y los gallegos, que han visto disminuida su presencia en ciertos sectores, el impacto sobre la vida diaria de los ciudadanos ha sido mínimo. Según cifras recientes del Ministerio del Interior, los índices de extorsión y homicidio apenas han mostrado una leve baja, mientras que delitos como el sicariato y la trata de personas siguen al alza. 2024 se ha caracterizado por una ola de protestas y paros, principalmente impulsados por transportistas y comerciantes hartos de la inseguridad y la falta de acción efectiva de las autoridades. La situación llegó a un punto crítico cuando el gremio de transportistas convocó un paro nacional en los recientes meses, que paralizó gran parte del país en demanda de seguridad y soluciones concretas contra la extorsión. A diario, choferes y cobradores se enfrentan al cobro de cupos y amenazas de bandas criminales, quienes ven el transporte público y los pequeños negocios un blanco fácil. Y esto se ha intensificado mucho más estos últimos meses. Las violentas extorsiones llevaron a la población a unirse a estas manifestaciones, exigiendo que el gobierno tome medidas para protegerlos. Además de los paros, las calles de distritos como San Juan del Lurigancho, El Agustino y La Victoria
han sido testigos de marchas masivas de vecinos y comerciantes que, ante la falta de seguridad, han decidido manifestarse para defender sus derechos y exigir mayor presencia policial y justicia. A pesar de algunos operativos policiales y promesas del gobierno de mano dura contra la delincuencia, los resultados han sido poco convincentes y los índices de criminalidad siguen siendo alarmantes. Aunque las comunidades continúan luchando con valentía, la resignación y el cansancio se sienten en cada rincón del país. La persistencia de la violencia y la inseguridad, a pesar de las protestas y el sacrificio de miles de ciudadanos, muestra la brecha entre las demandas de seguridad y la capacidad de respuesta del Estado. 2024 cierra como otro año en que la resiliencia del pueblo peruano ha sido puesta a prueba, mientras que el futuro de la seguridad en el país sigue siendo un incierto. Para finalizar, después de analizar todo lo visto, podemos concluir que la situación actual no es por culpa de un sector ni de la nacionalidad. La delincuencia y la debilidad de las leyes y las personas que gobiernan este país está desde siempre. Nada ha cambiado. Es cierto, muchos actos delictivos se han agraviado, pero no todo es culpa de la población que llegó en busca de mejores oportunidades, de una nueva vida. En este mundo solo hay personas, y la verdadera división está entre las que hacen el bien y el mal. Y por supuesto, todo empeora cuando tenemos un sistema tan débil, mediocre y corrupto como el presente. Un Congreso que hace poco y nada por nuestra seguridad, y una presidenta que bueno, ¿qué podemos decir de ella? Esto ha sido todo. Si te ha gustado, por favor deja un me gusta para apoyar el video y solo con ello ya me estarías ayudando bastante. Suscríbete si quieres más videos de este estilo y nos vemos pronto.